Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de los mensajes del Señor Jesucristo a las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulos 2 y capítulo 3. Y la semana anterior, en la interacción anterior, comenzamos estudiando el mensaje del Señor a la iglesia que está en Éfeso, en los primeros 7 versículos del capítulo 2. Si tienen su Biblia, están tomando notas y quieren pues ir para allá, pueden hacerlo, y si no, también yo aquí comparto en ocasiones la Biblia con ustedes para los que están ahí viendo la pantalla. Entonces, ya vimos prácticamente los primeros 2 versículos. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada en este estudio. Así que voy a compartir mi pantalla para ver nuestros apuntes en la misma pantalla. Permítanme. A ver. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahí estamos viendo entonces la introducción. Ya dijimos el mensaje de Cristo a la iglesia que está en Éfeso. La semana pasada vimos la parte 1 y entre la introducción estuvimos viendo aquí en el mapa de lo que llamamos Turquía actualmente. En aquel tiempo se llamaba la provincia de Asia, como la primer ciudad en donde el Señor Jesús manda. Aquí estaba la isla de Patmos. A ver, voy a poner mi puntero. Aquí estaba la isla de Patmos. El primer mensaje se dirigió a la iglesia de Éfeso, que es ahí donde está pues el círculo rojo que se acaba de parpadear. Y los mensajes a las 7 iglesias, cada uno de ellos sigue el mismo formato. Tiene más o menos la misma secuencia, y ya dijimos que empieza después de mencionar el nombre de la iglesia, procede el Señor a introducirse a sí mismo con una descripción que está conectada con lo que se nos presentó en el capítulo 1. Después viene un elogio hacia la iglesia. Después de elogiar el Señor Jesús las cosas que la iglesia hace bien, el Señor viene con una denuncia o reproche para con ellos. Después, el Señor les hace una orden para que corrijan el problema que se acaba de mencionar, y también les hace una advertencia de lo que habrá de suceder si no hacen caso. Y por último, hay una promesa donde el Señor estimula a que sean obedientes. En la iglesia de Éfeso ya nos dedicamos a estudiar parte de la descripción. Ya estudiamos, de hecho, la descripción, y empezamos con una parte del elogio, y hoy vamos a terminar de ver el elogio que Cristo le hace a la iglesia. Ya vimos en el estudio anterior que ellos tenían muchas buenas obras, que trabajaban muy duro para el Señor, también que tenían discernimiento, que eran vigilantes doctrinalmente, que era una iglesia que había detectado los falsos apóstoles, que fue uno de los temas que recalcamos en la enseñanza anterior, y también que ellos habían no solo identificado los falsos apóstoles, sino que los habían confrontado, denunciado públicamente. Otro elogio que Cristo hizo a la iglesia, no tuvimos el tiempo de considerarlo, pero es ahí donde vamos a retomar la enseñanza el día de hoy. Entonces estamos en el versículo 3, ustedes pueden ver ahí, y se le dice a la iglesia, se le dice, tienes perseverancia. Bueno, el mensaje directo es al ángel, y ya dijimos que el ángel representa a la iglesia. Y dice el Señor Jesús, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Aquí estoy leyendo el versículo 3 que tienen ustedes en la pantalla. ¿Ok? Entonces dice, tienes perseverancia, has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Hay 3 cosas que queremos recalcar aquí. En primer lugar, se menciona la palabra perseverancia. Perseverancia. Aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué entiende usted por perseverancia? ¿Qué entiende por perseverancia? A ver, habiliten su micrófono. Kimberly, ¿qué decían, familia Lux? Estaban diciendo que perseverancia significa luchar to last for the long run. Muy bien, muy buena forma de decirlo. Para los que no entienden inglés, lo que dijo Kimberly es, pues, durar, ¿verdad? Luchar, mantenerse luchando hasta el final, a lo largo del tiempo. ¿Cómo entienden perseverancia los demás? 1 o 2 personas que quieran opinar. Martín.
Esforzarse aún bajo prueba. Muy bien. Eso es lo que significa, ya lo habíamos mencionado, esto es solamente un refrescamiento de la memoria. Entonces, sí, eso significa la perseverancia. En la palabra griega que se usa es la idea que nos da. Es la palabra que suena más o menos así en el idioma original, hupomoné, y viene de dos vocablos griegos. Este significa debajo de y este significa permanecer. Permanecer. Y la idea es permanecer bajo presión, soportar la presión a través del tiempo. Esa es la idea del término perseverancia. Esta iglesia había sido puesta a prueba. ¿Qué se nos está diciendo con esto? Que esta iglesia no solo era una iglesia trabajadora, sino que era un conjunto de personas, de cristianos, que a pesar de las pruebas, no renunciaban a su fe, no se echaban para atrás, no negaron su fe aunque sufrían todo tipo de problemas, que es un estándar en la vida de un verdadero cristiano. Enfrentar oposición, enfrentar obstáculos y padecer cantidad de cosas, ¿verdad? Esta era una iglesia aguantadora, como decimos vulgarmente, una iglesia aguantadora que soportaba las adversidades. Otro elogio también que se menciona en este versículo, en el versículo 3, es el que se menciona, aquí dice que has sufrido. Esta iglesia había sufrido. Este verbo, en español, la frase ha sufrido está en tiempo perfecto, pero en el idioma original no está en tiempo perfecto. En el idioma original estaba en tiempo auristo. ¿Qué significa eso? El tiempo auristo se refiere a un evento específico. Aunque ahí se traduce has sufrido, la traducción más precisa pudiera ser sufriste. Se refiere a una vez, a una situación, y el verbo que se usa es soportar también. Y se refiere a algo especial sucedió en la historia de esa iglesia, un evento en la historia de esa iglesia que los puso bajo una gran prueba. ¿Saben que cada iglesia es como una familia y cada familia y cada iglesia tiene sus eventos que marcan sus vidas? Hay eventos en las vidas de las familias que los marcan para siempre, ya sea por los efectos negativos que producen o porque son grandes victorias. Lo que aquí se nos está diciendo es que hubo algo que sucedió en la historia de esa iglesia que fue una gran prueba, una gran adversidad, pero a pesar de todo eso, la iglesia triunfó. A pesar de lo que experimentaron, la iglesia triunfó. Yo no sé cuántas pruebas has vivido tú en tu vida. No sé cuántas pruebas han enfrentado como familia creyente, como familia cristiana ustedes. ¿Y qué experiencias o pruebas hemos tenido como iglesia? Pero cuando nosotros confiamos en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo y en las promesas de sus palabras, muchas veces el Señor nos concede grandes milagros. Nosotros en nuestra iglesia, cuando empezamos, tuvimos que enfrentar grandes pruebas. Nosotros pasamos por un periodo de prueba al principio que nuestra iglesia empezó, porque nosotros habíamos rentado un lugar para congregarnos, pero hubo personas que llamaron a ese lugar y hablaron mal de nosotros, y los que nos rentaban ese lugar nos cancelaron. Nos cancelaron la renta de un día para otro y tuvimos que andar como peregrinos. Cada semana no sabíamos dónde nos íbamos a congregar, así que encontrábamos un lugar y luego empezábamos a reunirnos ahí y volvían personas a llamar, les decían cosas y nos dejaban de rentar. Y fue un periodo muy difícil para nosotros como iglesia, la primera temporada, los primeros meses de nuestra existencia como iglesia, pero fue una experiencia muy hermosa para nosotros también, porque a través de esa experiencia vimos la fidelidad de Dios, cómo era misericordioso, y cada semana Dios abría puertas para nosotros para encontrar un lugar a congregarnos. De hecho, yo creo que, fíjense que ahora que nos hemos congregado en el parque, como que
como que nos hizo recordar, algunos se me acercaron en estos días para decirme, hey, pastor, ¿se acuerda cuando al principio empezamos que estábamos listos para irnos a un parque? Porque en aquellos días a veces los hermanos esperaban hasta el viernes o el sábado en la mañana, no sabían dónde iba a ser la reunión del domingo, porque era difícil para nosotros saberlo. Y casi siempre el sábado en la mañana les decía, la reunión va a ser este domingo en tal lugar. Y así vivimos por una temporada, hasta que Dios finalmente nos abrió puertas, nos dio favor con una iglesia que es donde ahora nos hemos congregado en estos últimos años, y Dios nos demostró que Él nos ayuda y nos saca adelante en nuestras pruebas. No sé cuál sea la experiencia que tú tengas como familia, las pruebas que tú enfrentes, pero cada uno de nosotros tenemos experiencias en nuestro caminar con Dios que nos pusieron una gran prueba, pero comprobamos que no por nosotros, pero porque el Señor es bondadoso, misericordioso y fiel, salimos adelante y se quedan grabadas en nuestra memoria. ¿No es cierto, hermanos? Todos tenemos una historia o varias así, ¿no es cierto? Y es bueno saber que el Señor Jesús las recuerda y las elogia, como aquí está haciendo con la iglesia en Éfeso. Seguramente que vendrán otras pruebas a tu familia, algunas muy difíciles a tu vida y a nuestra iglesia, pero no dudamos que el Señor nos va a sacar adelante como nos ha sacado en el pasado, ¿verdad? Por eso, aunque estamos en un periodo extraño, de las cuarentenas y de la pandemia, nosotros, por nuestra fe en el Señor, hemos salido adelante y nos sentimos muy gozosos de que Él nos ha llevado de victoria en victoria. Bueno, continuamos ahí leyendo el versículo. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro? Continuamos. Ok. Bien, entonces seguimos leyendo. Una última observación que quiero hacer en este versículo es el elogio que le hace Cristo a la iglesia, no solamente con respecto a su perseverancia y su aguante, también dice, y no has desmayado. Al igual que en el verbo anterior, en este verbo sí está en tiempo perfecto. Ahora les voy a explicar un momento por qué la gramática es importante. ¿Por qué la gramática es importante? Cuando nosotros estudiamos los principios de interpretación bíblica, hay diferentes componentes que nosotros debemos tener en mente, tomar en cuenta para poder hacer una interpretación correcta del texto. Nosotros prestamos atención al contexto histórico, que incluye la geografía, el lugar, las costumbres, los asuntos que tienen que ver con toda la historia, el marco histórico donde se da el pasaje que se nos ocupa en el estudio. Entonces tenemos que tomar en cuenta para la interpretación la historia. Tenemos que interpretar de manera literal, tomando en cuenta las figuras literarias que pudiera haber en el pasaje. También tomamos en cuenta la gramática, porque las palabras no están por accidente, están escogidas con precisión. Eso es algo que nosotros tenemos comprobado y lo hemos demostrado muchas veces al estudiar el texto. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora les voy a explicar un detalle de la gramática para que ustedes puedan sacarle provecho cuando lo encuentren. La diferencia que hay entre un tiempo perfecto y un tiempo simple o un tiempo, bueno, sí, así se diría en español. Hay que hacer la diferencia entre la gramática en español y la gramática en hebreo o en griego. Muchas veces coinciden, pero otras veces no. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia en español, tenemos que hacer el análisis gramatical en español. ¿Me doy a entender? Cuando tenemos la posibilidad nosotros de, ya sea con ayuda de los materiales que disponemos o porque hemos estudiado y tenemos experiencia, que conocemos el idioma original y su gramática, podemos revisar si la traducción en español es perfectamente alineada con la del original. Cuando no sabemos el idioma original, lo mejor que podemos hacer es, ya sea comparar versiones de la Biblia o servirnos de los recursos que tengamos, ya sea de libros, diccionarios, léxicos o programas de computadora para analizar el texto original sin tener que saber griego, hebreo o arameo. Bueno, espero que no los esté confundiendo. Mejor me voy a ir
mejor me voy a ir a una pantalla, una pizarra que tengo para explicarles un detalle interesante. Miren. La diferencia entre un tiempo perfecto, voy a poner aquí tiempo perfecto. Y acá le vamos a llamar tiempo pasado simple. No es un nombre, estrictamente se diría pretérito perfecto simple o pretérito imperfecto. Bueno, ahí va, no los quiero confundir, simplemente les voy a dar mejor un ejemplo. No es lo mismo decir, has sufrido que sufriste. Y tú no necesitas, ay, aquí se nos metió una pantalla extraña. A ver, déjenme quitarla. Mi programa de correos electrónicos se me infiltró. Ahí está. Ok, no es lo mismo decir, has sufrido, que decir, sufriste. ¿Cuál es la diferencia? Y sin necesidad de saber gramática, cuando tú oyes has sufrido, ¿qué diferencia entiendes o percibe tu mente cuando la diferencia entre sufriste y has sufrido? A ver, los escucho. Juan. Uno está en tiempo pasado y el otro está en tiempo presente. Más o menos, pero no estás tan mal. No tienen que decirme los detalles gramaticales, pero ¿qué idea? Haz de cuenta, ¿qué diferencia hay entre decir tú sufriste cuando eras niño a decir tú has sufrido desde que eras niño? ¿Qué diferencia hay? Uno es, Kimberly. uno ha sido en el pasado, estás refiriendo a algo en el pasado y el otro estás refiriéndote a algo que era como un recent past. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aunque ustedes no sepan la terminología exacta, su cerebro capta la diferencia. Te dice, hay un matiz diferente entre esas palabras, ¿verdad que sí? Se los voy a explicar con precisión. Bueno, vuelvo a compartir mi pizarra virtual. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo sufriste, nos referimos a un evento puntual. Digamos que esta es la línea del tiempo. Aquí está el pasado, aquí está el presente y aquí está el futuro. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Cuando decimos tú sufriste, nos estamos refiriendo a un evento pasado que sucedió en un momento específico, una vez. Sufriste una vez en el pasado. Mientras que cuando decimos has sufrido, estamos diciendo que es una acción que inició en el pasado, aquí sufriste, pero que sus efectos se mantienen a lo largo del tiempo hasta el presente, hasta el tiempo presente. Es decir, este es pasado, empezó en el pasado y sus efectos se repiten o continúan hasta el tiempo presente. Esa digamos que sería la principal diferencia. Así pues, si yo hubiera dicho, yo viví en México, cuando ustedes escuchan que yo digo eso, ustedes dicen, él vivió en México en el pasado, pero ya no vive en México. ¿Me doy a entender? En cambio, si yo digo, yo he vivido en México desde hace 20 años, dicen, aunque él esté en Estados Unidos, él no vive aquí. Él empezó a vivir en México en el pasado y sigue viviendo en México. ¿Me doy a entender? Esa es la diferencia principal entre los dos formatos gramaticales. Cuando usas el tiempo pasado simple, te refieres a una vez en el pasado. Cuando usas el tiempo perfecto, tú te refieres a una acción que sucedió en el pasado, pero que tiene efectos o repeticiones hasta el tiempo presente. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, volviendo a mi pantalla, solamente para hacer otra aclaración gramatical que les puede servir al estudiar las escrituras. Entonces, voy a borrar aquí. Hay otra forma en el tiempo pasado que ustedes no deben de confundir. Es el imperfecto.
Les explico. Entonces, imagínense que esta es la línea del tiempo. Este es el presente, presente. Este es el futuro. Y todo esto es el pasado. Pasado. Ok. Entonces, cuando una acción sucede una sola vez en el pasado, la vamos a hacer una acción puntual, es un punto. Una vez, en español le llamamos a eso pretérito perfecto, no, pretérito se llama, ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama? Pretérito, ángeles, por andar de técnico ya se me fue la palabra. Bueno, vamos a llamarlo, ¿cómo es? Ay, se me fue. Ahorita me voy a acordar, Bueno, hay una diferencia entre una acción que sucedió una vez, hay una diferencia entre una acción que sucedió en el pasado, pero que duró algo de tiempo. Esta diríamos, este es el primer caso, este es el segundo caso. Y hay una diferencia entre una acción que sucedió en el pasado, pero que tiene efectos en el presente. Si yo usara el verbo sufrir, como en el caso que estamos haciendo aquí, le voy a dar un poco más de espacio a esto. Vamos a ponerlo aquí el presente. Digamos que aquí yo diría, yo sufrí. Bueno, tú, vamos a poner aquí. Tú sufriste. Esto es número 1. Una sola vez. El número 2 es tú sufrías. Esto comunica continuidad y se llama imperfecto. Así ahí está. Entonces es el pretérito en español. Pretérito perfecto simple. El número 1. El segundo se llama pretérito imperfecto. Y el número 3, este que tenemos aquí, es el que llamamos el pretérito perfecto compuesto. Y esto se diría así, tú has sufrido. Esta forma comunica que la acción empezó en el pasado, pero sigue teniendo efecto. Has sufrido comunica constancia. Sufrías comunica constancia, pero terminó esa acción. Empezó aquí y terminó aquí. Y esta empezó aquí, pero continúa hasta el tiempo presente. Has sufrido. Ahora, si nosotros nos regresamos al pasaje que estamos estudiando, entonces vamos a ver cuál de las tres es la que tenemos aquí en el pasaje que estamos estudiando. Volvamos a ver la pantalla entonces. Y ustedes me van a decir, de las tres, ¿cuál es esta? A ver, déjenme pongo mi lápiz. Desmayado, no has desmayado. ¿Es una acción tipo 1, una sola vez? ¿Es una acción tipo 2 que inicia y termina en el pasado? ¿O es una acción tipo 3 que inicia y continúa hasta el presente? ¿De cuál es de las tres que expliqué? A ver, ¿quién puso? Tipo 3. Número 3. 3. Muy bien, es la número 3. Entonces, tienen ustedes razón. Esta acción quiere decir que los creyentes de la iglesia no habían desmayado, desde el pasado venían sufriendo y seguían aguantando a lo largo del tiempo. Ahora les quiero explicar algo interesante con respecto a ese verbo desmayar. Porque tú oyes la palabra desmayar y ¿a qué suena? ¿En sentido literal o en sentido figurado? Si fuera de manera literal, desmayar, ¿qué significa? Pues perder el conocimiento. Perder el conocimiento. Y en sentido figurado, No, perder el ánimo, dejar de trabajar. como perder el ánimo, desalentarse, ¿correcto? Bueno, ok. Entonces, esa frase, no has desmayado,
literalmente significa no. ¿Saben cómo le dicen a los mexicanos hay una frase así que suena medio fea que los mexicanos usan? Dicen no rajarse, ¿verdad? No rajarse. Yo no sé si eso viene porque en México decían que antes tomábamos todo en jarritos de barro y cuando se partía se rajaba, decían ya se rajó, ¿verdad? Yo no sé de dónde salió esa frase, pero es un término coloquial que usan en México para referirse a eso, de darse por vencido. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Hubo un momento en la historia de la iglesia que la iglesia fue puesta a prueba y la iglesia tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál fue esa decisión? Si ellos iban a rajarse, como dicen los mexicanos, si se iban a soltar la toalla o si iban a sufrir, venga lo que venga. Y aquí es claro a través de las tres formas que Cristo elogia a la iglesia en el versículo 3, que la iglesia que estaba en Éfeso enfrentó una prueba muy grande y esa prueba los llevó a tomar una decisión que tuvo efectos para siempre en su historia. ¿Cuál fue esa decisión? Ellos tomaron la decisión de que, como dicen aquí en Estados Unidos, no matter what, no importa lo que venga, ellos decidieron, no vamos a dejar nuestra fe en Cristo, aunque tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir. Y a partir de esa ocasión, esa iglesia tomó la decisión de que no iban a volver atrás. Esta decisión la tiene que tomar cada cristiano en su vida también. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Yo no sé en qué punto estás tú de tu peregrinaje espiritual, pero lo voy a ilustrar una vez más de manera visual compartiendo mi pantalla con ustedes. Miren, a ver, permítanme. Me voy a ir aquí a mi pizarrón. Miren, hagan de cuenta que, a ver, permítanme, ahí está. Entonces, voy a hacer esto más chico. Ok. Aquí está el cristiano y aquí está en su camino hacia la morada celestial, hacia el cielo. Hagan de cuenta que es una nube eso. Échenle ganas a la imaginación. Y ahí están los cristianos caminando. Ya tuvieron su encuentro con Cristo. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito. La jornada es larga, es como un maratón. Y ellos un día se encontraron en la cruz de Cristo, se convirtieron a Cristo. Conocieron a Cristo y después de encontrarse a Cristo, decidieron seguir adelante. Ahora, la pregunta que tengo yo para ustedes es la siguiente. ¿Ya llegaron ustedes en su jornada espiritual hacia el final para llegar con nuestro Padre Dios? ¿Ya llegaron ustedes al punto de no retorno? ¿Ya llegaron a ese punto? En la Biblia, a eso de regresarse y volver atrás, ¿cómo se le llama? ¿Alguien sabe cuál es el nombre bíblico y teológico para volverse atrás después de haber profesado la fe? ¿Apostasía? Sí, Sí, gracias. Apostasía. Apostasía. Entonces, la pregunta que yo me hago es, cristianos, ¿ya llegaron ustedes al punto en su jornada espiritual, en su viaje espiritual? Dependiendo, cada uno está en su propio punto. Algunos van comenzando aquí en el punto de la conversión, otros ya van en la etapa 1, 2, 3, como las quieras llamar. Yo te pregunto, ¿ya llegaste al punto de no retorno? ¿O todavía tienes tus duditas? ¿Todavía tienes tus dudas? Dices, no sé, pues todavía estoy viendo, todavía quiero ver de qué se trata este rollo cristiano. Vamos a ver si me convence. Está bien, todos pasamos por eso, pero algunos ya llevan tiempo. ¿Qué hace falta para que te convenzas de una vez por todas que Cristo es el único camino y que no te vas a rajar, que no te vas a echar para atrás, que no te vas a desalentar? ¿Ya llegaron a ese punto? Ojalá ya hayan llegado. No es que estemos nosotros listos para el martirio,
¿Qué es el martirio? Sufrir por el evangelio. Sufrir por el evangelio. ¿Sufrir qué? Sufrir muerte, sufrir castigo, sufrir dolor, muchas cosas. Exactamente. Sufrir maltratos, dolores y hasta la muerte. Eso es el martirio. ¿Ya llegaste tú al punto de no retorno o todavía estás con tus dudas? La única forma en que tú puedes cruzar esa frontera de no retorno, ¿saben cuál es? El día que tú te decidas a poner y mantener para siempre tus ojos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Mientras tú sigas teniendo un ojo al gato y otro al garabato, entonces ten cuidado. Tú estás viendo a Cristo y a los cristianos. Tú estás viendo a Cristo y las circunstancias, como Pedro cuando caminó sobre el agua. Mirando a Cristo y quita los ojos de Cristo y empieza a ver la tempestad, lo fuerte del viento. Entonces, tú necesitas tomar la determinación irreversible de que tú vas a mantenerte con tu fe en Cristo sin importar lo que venga. No importa que, y tú nombra lo que quieras, no importa qué pueden ser los escenarios, ni vale la pena mencionarlos, no vaya a ser que les dé malos pensamientos a algunos, ¿verdad? Pero yo quiero animarlos a que nos convirtamos a una iglesia como esa, una iglesia que está lista para darlo todo por Cristo si fuera necesario, aún la vida misma. Porque quién sabe cómo se pongan las cosas. Podría suceder o no. No sabemos, pero se nos ha advertido múltiples veces en la Escritura que en los tiempos finales va a haber muchas pruebas, ¿o no? No, sigamos estudiando. No salgo del versículo 13, van a decir, no, pues este pastor nomás no le avanza. Pues vamos a avanzar entonces. A ver, entonces, ya acabamos los elogios. ¿Qué lecciones podemos aprender? Martín, léenos en voz alta. Estar dispuestos a sufrir y a no desmayar es deber o se Perdón, debe ser. debe ser una decisión definitiva, irreversible. Allí me equivoqué. Gracias por esto no es. Ahí se lo quitamos. Ok, a ver, entonces tengo una pregunta. No me contesten, pero les pregunto igual. Si tu esposo, que dice ser cristiano, deja de seguir al Señor, ¿le vas a seguir tú? Es más, si tu pastor, ese que te enseñaba de la Biblia, ese que tú dices, no, qué bárbaro, pastor, mira nomás qué pastorazo. Es más, ese no es pastor, ese es pastorzote. Y después un día se vuelve un ateo, un agnóstico, un apóstata, y todo lo que te enseñó él lo quebranta y niega la fe. ¿De veras vas a seguir el evangelio o vas a decir, ay, no, pues si es el pastor, no, pues, ¿entienden? Si tus hijos o tus padres no quieren seguir al Señor, si te quitan el trabajo, ¿vas a aguantar? Si te amenazan, ¿saben a los que les doy la clase del bautismo? Les digo, al final de la clase les digo, ¿de veras estás listo para seguir al Señor? Les digo, ¿qué tal si un día las cosas cambian aquí en Estados Unidos? Y un día vienen y te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, ¿de veras quieres ser cristiano? ¿De veras quieres ser cristiano? A ver, ¿qué prefieres? ¿Vivir o ser cristiano? Escoge. Entonces yo les digo, ¿todavía te quieres bautizar? Eso puede sonar radical. ¿No está pasando eso en algunos lugares del mundo ya, hermanos? ¿Cómo en dónde? Medio Oriente. Medio Oriente, por allá. ¿Verdad? Ahora el año pasado con ISIS, todo lo que pasó allá, ¿verdad? En Irán tienen que esconderse los cristianos. En Pakistán, en el norte de Nigeria, muchos lugares del mundo. Hay de ti. En Nepal, yo tengo amigos y gente que conozco en muchos lugares y ni siquiera les puedo decir dónde están, porque si les dijera,
podría poner en riesgo sus vidas. Sí, ya hay lugares en el mundo donde te puede costar tu vida si te llegas a bautizar. ¿Saben que hay lugares, hay países musulmanes que la pena del musulmán que se bautiza es la muerte? ¿Sabían eso? Ahorita, mientras ustedes y yo hablamos. ¿Y saben qué? Se están bautizando. Ahora les va otro escenario todavía peor, que es el mismo que les planteo a los que se quieren bautizar. Digamos que te quieres bautizar y un día cambian las cosas y vienen y no te ponen una pistola apuntándote a ti. La pistola se la apuntan a tu hijo favorito. No, pastor, ahí sí le falló porque yo no tengo hijos favoritos. Todos mis hijos los quiero igual. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, le están apuntando a uno de tus niños y te dicen, ¿qué escoges? ¿Creer en Cristo o que matemos a tu familia? Ay, pastor, no sea así. ¿Por qué nos dice eso? ¿Ustedes creen que eso no podría pasar, hermanos? Yo no les estoy diciendo nada que no haya pasado ya. Solo lean la historia de la iglesia, lo que vivieron los cristianos en los primeros 3 siglos y van a ver de qué les estoy hablando. Dice, no, pastor, mejor que le apunten a mi suegra, ahí pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Me sacrificaré. No, pues fíjate que no. Van a apuntarle a lo que más, a quien tú más ames. Por eso, pastor, bueno, pues en ese caso, pues ni modo, ¿verdad? Pero ya hablando en serio, ¿qué tal si a tu hijo le dijeran, ¿quieres ser cristiano? ¿Estás seguro? Si tú sigues con eso, vamos a matar a tu papá o a tu mamá. Y ese eres tú. ¿Qué consejo le darías a tu hijo? Cree en ¿Estás Cristo. confiando en Cristo aunque te quiten la vida a ti? ¿Seguros? Piensen bien antes de responder, porque quién sabe, ¿verdad? Yo sí les he dicho a mis hijos, hermanos, yo sí les he dicho que si algún día ellos tuvieran que escoger entre confiar en el Señor o salvar mi vida, que no se preocupen. Yo sé muy bien a dónde voy por la gracia del Señor. Yo sé muy bien a dónde voy. Ellos tienen que seguir confiando en Cristo sin importar las consecuencias. Ojalá y tú hayas tomado ya la misma determinación. Porque si no, entonces tu tarea más importante es aclarar tus dudas para que ya no haya nada que te detenga. ¿Me doy a entender, hermanos? Volvamos entonces al texto. Sigamos estudiando. Ok. Entonces comparto mi pantalla. Entonces ya vimos el elogio. Ahora vamos a ver el reproche. El reproche de Cristo a esa iglesia. Versículo 4. A ver, Erika, léelo por favor. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aunque aquí aparece como en tiempo perfecto, en el idioma original está en tiempo auristo. Eso equivale al español al tiempo pretérito perfecto simple. Literalmente se debe traducir dejaste. Aunque ahí la Biblia de las Américas dice has dejado, en griego dice dejaste. Y se refiere a una acción específica. Hubo un momento en la historia de esa iglesia que se descuidó. Se descuidó. La iglesia entró en lo que muchas veces llamamos institucionalismo. Hay una diferencia entre un organismo y una organización. ¿Quién sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre organismo y organización? ¿Se vale opinar? Pueden estar equivocados, no se preocupe. A ver, Jesús García. El organismo tiene vida, ¿no? Y la organización, pues, es algo nomás que está organizado. Pero, ¿cómo se puede decir? Sí, pues, yo creo que es eso nomás. No. Muy bien dicho. Es eso. Tienes razón. El organismo tiene vida. La organización es una maquinita. ¿Me doy a entender? Entonces, un organismo, al tener vida, pues es diferente, es especial.
una organización es como una máquina. Tú le puedes dar cuerda, no necesita vida. Nomás necesita movimiento, eso es todo. ¿Me doy a entender? Necesita movimiento y orden y ahí la maquinita sigue dando vueltas. La institucionalidad es cuando la iglesia, que es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia es un organismo vivo, hermanos. Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros somos los diferentes miembros. Cuando una iglesia deja de ser el cuerpo de Cristo y se institucionaliza, se convierte en una religión. ¿Me doy a entender? Ahora ya no es lo más importante las relaciones. Ahora las reglas es lo más importante. ¿Me doy a entender? Ahora ya hay que hacer las cosas en automático. En automático. No importa la actitud, no importa, lo que importa es que la máquina siga trabajando. En la iglesia, el aire, el oxígeno, es el amor de Cristo. Cuando una iglesia descuida eso, se puede institucionalizar. Hay iglesias, ha pasado, y nos puede pasar a cualquier iglesia, donde las reglas importan más que las personas. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, ese es el reproche que Cristo le hacía a los fariseos. Les decía, no solo se preocupen por la letra, sino por el espíritu de la palabra. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, aquí tenemos una iglesia que se le reprocha algo muy profundo. Ellos dejaron en algún momento, dejaron su primer amor. ¿Y qué significa el primer amor? Pues hay diferentes opiniones. Aquí vemos 3 opiniones en lo que el primer amor puede significar. Unos dicen que el primer amor del que se habla aquí es, pues como dice, el primero y más grande de los mandamientos. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento, Joana? A ver, pon tu micrófono y recuérdanos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, gracias. Y a tu prójimo como, o sea, también el amar al prójimo encierra el obedecer ese mandamiento. Gracias. Entonces tiene razón nuestra hermana. Amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, amar al prójimo. Entonces, algunos opinan que abandonar el primer amor es amar cualquier cosa antes que al Señor. Y puede ser que eso es de lo que se está hablando aquí. Que se amaba más el ministerio, se amaba más el nombre de la iglesia. Recuerdo en una iglesia bautista, hubo sesión de negocios. Para los que no son bautistas o no han sido bautistas, les explico. En las iglesias bautistas o congregacionales existe un gobierno en donde la iglesia se reúne y en esa reunión por votación se toman las decisiones. A eso se le llama gobierno congregacional. Hubo una iglesia bautista que yo conozco, no voy a decir su nombre obviamente porque no se trata de eso, pero estaban en sesión de negocios, así le llaman a esas reuniones formales donde se toman decisiones, estaban en sesión de negocios y uno de los diáconos se levantó indignado con el pastor y dijo, ese es el problema, que aquí le hacen más caso a la Biblia que a nuestros estatutos. Entonces, como hay principios bautistas, entonces es fácil caer. Ahora, lo mismo le puede pasar a todas las iglesias. Eso no es pecado de los bautistas. Eso es una tentación de la naturaleza humana. ¿Me doy a entender? Pero como eso pasó, pues así pasó, por eso lo estoy contando. No lo inventé yo, Si es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces, debemos tener cuidado de no poner las reglas humanas o las preferencias por encima de la palabra de Dios, bajo ninguna circunstancia. Amar al Señor y amar a nuestros hermanos es una prioridad y no se divorcia de la palabra de Dios. Debe de ir de la mano. Ninguno de los ministerios, por bueno que parezca, imagínense que fuéramos como la iglesia de Éfeso. Aguantamos en medio de las pruebas,
trabajamos arduamente, le damos de comer a los pobres, cuidamos a los huérfanos, ayudamos a los misioneros, abrimos hospitales, escuelas cristianas, casas para las viudas, o sea, un trabajal, pero bien tremendo. Pero dejamos de amar al Señor, de nada nos sirve, dice 1 Corintios 13. De nada nos sirve. Que fuéramos la iglesia más celosa en la sana doctrina, de nada nos sirve si no lo hacemos acompañado del amor del Señor. Otros opinan que también tenía que ver con amar a los hermanos, porque, pues, ¿en qué se ve que nosotros amamos al Señor? En si amamos a los hermanos, así dice en 1 de Juan. Y otros piensan que se refiere no solo al amor, sino a la pasión por Cristo. Porque podemos tener un amor por Cristo, pero un amor enfriado, no un amor apasionado. Bueno, sea como sea, aquí el reproche tiene que ver con el amor. Pero miren qué curioso, porque el reproche tiene que ver con un sentimiento que se expresa en obras, como vamos a ver en unos minutos. Ahora, aquí vale la pena mencionar lo que yo llamo el pecado de la segunda generación o el pecado de la segunda temporada. ¿Qué creen que quiero decir con eso? ¿El pecado de la segunda generación o el pecado de la segunda temporada? ¿Han oído de eso? Bueno. No son como, perdón, pastor, no son como, por ejemplo, nuestros hijos, que ya vienen en segunda generación y ya nacen adentro de la iglesia. Por ejemplo, nosotros nos convertimos de una vida desordenada, nos reconocimos que realmente pecadores, ¿verdad? De la forma que vivíamos, que ofendíamos a Dios, y ya ellos a lo mejor ya crecen en la iglesia y dicen, no, pues yo nunca he hecho nada malo. Exactamente. Ese es el pecado de la segunda generación. Se han hecho estudios y está comprobado, hermanos, que cuando hay un avivamiento, cuando una generación se convierte a Cristo de primera generación de un trasfondo pagano, idólatra, incrédulo, de trasfondo sin conocer la revelación de Dios, la palabra del Señor, y se convierte, la gente viene con más pasión, pero luego sus hijos que crecen en un hogar cristiano, ellos se acostumbran, nacen vacunados. ¿Qué son las vacunas? ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Alguien sabe? Carlos, ¿tú sabes? Previenen. ¿Qué es la vacuna? A ver, Inmunes. ¿Alguien sabe qué es lo que le meten a la gente? Están inmunizados. ¿Pero qué es eso? Les meten a... Sí, es como el Te virus, inyectan la misma enfermedad. Exactamente. Les meten la enfermedad, pero adormecida, de modo que el cuerpo alcanza a responder y crea anticuerpos. ¿Está claro? Bueno, la segunda generación tiene el peligro de venir vacunada. Desde chiquitos les leen la Biblia, desde chiquitos se memorizan los versículos, no, y especialmente si son hijos de pastores, ¿verdad? Bueno, si los pastores hicieron un buen trabajo, pues si no enseñaron a sus hijos, pues están en las mismas. Pero se puede decir que están cauterizados, están dormidos, como que no sienten. No, eso es algo diferente. Estar cauterizado significa hacer lo malo y acostumbrarte. Eso es lo contrario. Es estar acostumbrados a lo bueno. ¿Me doy a entender? Vamos a la iglesia. Pues sí, es que toda la vida hemos ido a la iglesia. Entonces, la pasión se pierde o se reduce. Y muchos de ellos hasta creen que son creyentes, pero no han tenido una experiencia de conversión personal con Cristo. Se nota en la apatía, en la carga. Ay, qué aburrido ser cristiano. Qué maldición, nací en un hogar cristiano. Cuando tú oyes eso, esa es una mala señal. ¿Me doy a entender? O eso es lo que llamo el pecado de la segunda generación. ¿Se acuerdan cómo el Señor le advierte a la generación que va a poseer la tierra prometida? Y dice, tengan cuidado cuando entren y ocupen casas que ustedes no construyeron y cosechen viñas que ustedes no sembraron y se sacien y digan en su corazón,
no necesito al Señor. Eso está en Deuteronomio. Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro que existe. La iglesia de Éfeso ya ha pasado 30 años en el Evangelio y parece que está entrando a esa etapa. ¿Me doy a entender, hermanos? Otra forma en que se puede experimentar eso es el pecado de la segunda temporada. Conoces el Evangelio, escuchas el Evangelio, te conviertes auténticamente a Cristo y tu corazón está como una madera que se acaba de echar a la leña y se quema y está al rojo vivo, apasionado por el Señor. Sálvese quien pueda, donde pones un pie evangelizas, estás dispuesto a que te persigan por el Evangelio. No, todo lo das por Cristo, no te avergüenzas. Está la pasión fuerte por el Señor. Pero van pasando los años y se va apaciguando y se va enfriando el carbón. Ya no está rojo, ya está frío. Sí es carbón, pero está enfriado. Pastor, perdón. Sí. No es lo mismo vivir como sin tener convicciones cristianas, ¿verdad? O sea, asistes a la iglesia, pero no tienes convicciones conforme a la palabra. La diferencia estaría en que las tuviste con pasión, pero te enfriaste. Nunca las tuviste. De eso estamos hablando. No estamos hablando de que nunca tuviste, que siempre has andado así como tibio, como que, quién sabe. A alguien que sí estuvo apasionado por el Señor, que dio mucho fruto y luego se enfrió. Alguien me contó en la iglesia de una persona que le testificó, le habló de Cristo, le llevó al Señor Jesucristo, le discipuló, era líder en la iglesia, era líder de células, era un líder en la iglesia. Y le pregunté, ¿y ahora cómo está esa persona? Dice, no, yo estoy mejor que él. Se metió a Amway y ese fue su perdición. ¿Han conocido casos así, hermanos? Ay, de vez en cuando se congregan, andan tristeando. Una vergüenza para el Evangelio. Yo conozco muchos así. Si me están viendo alguno de ellos, ojalá y me vean y despierten. Despierten. Porque el Señor lo que le dice a la iglesia en Éfeso nos lo dice a todos nosotros. Jesús, ¿querías agregar algo? Sí, yo creo que eso es como, a veces uno piensa que puede balancear las cosas y resulta, hay veces que cosas así lo vencen a uno, ¿verdad? Y se me hace que usted ha hablado un poquito acerca de eso, como que uno tiene que tener cuidado con dónde está nuestro corazón, pues porque... Por eso debemos tener nosotros sabiduría, no desbocarnos como toros sin mecate, ¿verdad? Sino, está bien, hay que crecer a paso seguro con el Señor para después no ser como un fuego instantáneo y que tan pronto se extingue, ¿verdad? Sino ir creciendo firmemente en el Señor con nuestro amor por Él. Y cuando vemos que descuidamos, arrepentirnos y volver al Señor. ¿Saben? Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, cuando el Señor me llamó, yo me fui al Instituto Bíblico, ya he mencionado esto en alguna ocasión. Yo me acuerdo que tenía un hambre por la palabra de Dios, pero estaba desesperado por leer la Biblia toda. Lo que no hice en casi 2 años de mediocridad espiritual, en un rato quería yo hacerlo y quería leerme todo y hablarle de Cristo a todo el mundo. Y bueno, todo para mí era una pasión, algo maravilloso. No veía yo la hora de tener un minuto libre para volver a agarrar mi Biblia y volverla a leer. Y yo recuerdo en el mismo instituto bíblico había compañeros de segundo y tercer grado más arriba que yo, que me veían y llegaban y me daban la palmadita en la espalda y me decían, déjenlo, está en su primer amor, ya se le va a pasar, ya se le pasará. Así me animaban según ellos, ¿cómo ven? Ya se le pasará. Y al contrario, a mí me indignaba eso y todavía me indigna. Saben que una vez estaba yo, uno de esos que me dijo eso, todavía me acuerdo de él. No voy a decir su nombre, pero si él llega a ver este video, ojalá y lo vea, pero no creo que lo va a ver como andaba la última vez que lo vi. Una de las últimas veces que fui a Guadalajara, fui a una librería cristiana. Y ahí estaba mirando los libros en la librería cristiana en Guadalajara, porque de allá soy yo y allá estaba el instituto, allá está todavía el instituto donde yo estudié por primera vez la Biblia. Y había un joven que iba en un año adelante de mí.
que tenía muy bonita voz y hasta cantaba en el coro. Era muy privilegiado y se sentía muy, muy espiritual cuando estábamos ahí. Era de los que le gustaban darme consejos. Y me acuerdo que me lo encontré en la librería cristiana. Ahí andaba y andaba con una mujer. Yo dije, pues es su esposa, es su señora. Entonces él me dice, oh, mira, te la presento. Él vivía en otra ciudad, no en Guadalajara, pero ahí me lo encontré en Guadalajara. ¿Cómo estás, fulano? Bien, bien, me dijo. Y te presento a mi esposa, me dijo. Ah, mucho gusto, mucho gusto. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué iglesia te congregas? ¿Dónde están sirviendo? Y él me dice, no, mi esposa no es cristiana. Y no, pues ya no me congrego. Ya no me congrego. Entonces le dije, ¿en serio? Pues tú eras el cantante, andabas en las iglesias ahí animando gente. Sí, pues ya no, ya pasé por eso. Qué triste eso. En otra ocasión también recuerdo un muchacho, uno de los discípulos que Dios me dio al principio, él le entró una pasión por la palabra de Dios y él se puso a memorizar la Biblia. Se memorizó toda la epístola de los Hebreos, se memorizó las cartas de Pedro, se memorizó varios libros de la Biblia, se los memorizó y compitió y ganó a nivel nacional. Porque había una competencia, las iglesias del Nazareno hacen eso. Y él ahí con un amigo que conoció del Nazareno se metió a las competencias de esgrima bíblico y ganó. Ganó. Lo dejé de ver. Se hizo ingeniero y empezó a ganar dinero. Se hizo muy bueno para las computadoras. Sí, misma historia. Conoció a una española, se casó con ella, se fue a vivir a Barcelona. Un día le escribí, le dije, ¿cómo estás, fulano? ¿Sigues en el Señor? Me dijo, todavía creo en Dios, pero ya no me fanatizo como antes. ¿Cómo? Sí, ya no voy a la iglesia ni leo la Biblia, ya me curé. ¿Te curaste? Le dije. Estás enfermo. Y ya no me contestó. Ten cuidado, que tu amor por Cristo no se disipe, no se desvanezca. Es bueno empezar con pasión, es mejor terminar. ¿No creen, hermanos? Es mejor terminar. Vamos a ver los últimos versículos para ya acercarnos a la última sección de esta historia. No, de esta lección, perdón, de esta enseñanza. Lección. Vamos a pedirle a Carolina que lea. Podemos ser víctimas de los agravios de otros, pero nunca de nuestra falta de amor por Dios, por su pueblo y su obra. Deje de echarle la culpa a otros por su falta de servicio. O sea, no hay casos, hermanos, de que la gente se desanima por lo que le hicieron en la iglesia. Le traicionaron la confianza. Ahí va el fulano a hablar con el pastor. Pastor, aconséjeme. Mire, le cuento un problema. Y luego ya el domingo el pastor agarra el problema y desde el púlpito sopas. Lo hace público. ¿Nunca oyeron algo de eso? ¿Verdad? Y el hermano se lastima, dice, y me traicionó. Me exhibió públicamente. O le pidieron prestado en la iglesia, no le pagaron, le robaron su dinero. O lo traicionaron, qué sé yo. Se casó con una persona que parecía y decía que era cristiana y después la persona lo engañó o la engañó y lo abandonó y lo dejó con sus hijos. Todas esas cosas pasan y han pasado, ¿o no? ¿Y no se lastima el corazón de las personas que viven eso? ¿O no? ¿Alguien de ustedes de casualidad, alguien les pidió y no les pagó en la iglesia? ¿Alguien? No digan quién. Bueno, a mí sí. Hoy estoy esperando que me paguen. Bueno, ya no espero que ya les perdoné la deuda. Pero sí, esas cosas pasan. Ahora, tú puedes agarrar una ofensa, un agravio que alguien te haga y convertirlo en una excusa perfecta para desquitarte con el Señor. Juan te la hace, Pedro te la paga.
Los cristianos te lastiman, te desquitas con Cristo. ¿Haces eso tú? Fíjense cómo la iglesia de Éfeso fue objeto de persecuciones y maltratos, porque sufrieron mucho, ¿o no? Y que los agarra Cristo y les dice, pobrecitos, te lastimaron mucho, necesitas sanidad interior, tú, ay, sí, pobre, no. Cristo le dijo, no, mira, todo lo que te hicieron estuvo mal, pero dejar tu amor por mí, ese es tu problema. No le vas a echar la culpa a nadie. No solo eso. En el versículo siguiente, observen lo que dice el texto. Vamos para allá. Dice, ¿dónde está? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Entonces, el amor que nosotros tenemos por el Señor está conectado y se hace evidente por las obras que hacemos. Aquí se nos menciona, por ejemplo, que ellos habían caído. No dice que cayeron de la salvación o de la gracia. Cayeron de su estado de amor apasionado por Cristo. Es un tiempo perfecto, ya dijimos, una acción pasada con efectos hasta el presente. Y la orden es clara, arrepiéntete. Es una acción específica. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete ya, arrepiéntete ahora. Y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Entonces, algunos nunca han estado en un lugar alto en su vida espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? La única forma en que tú puedes caer es si estás parado. ¿O no? Si estás en el suelo, no te puedes caer. ¿Cuántos han caído aquí? Yo no, hermano. Yo me he arrastrado por los suelos toda mi vida cristiana. Pues eso es peor todavía. ¿Verdad? Entonces, si tú nunca te has puesto de pie y has empezado a andar por el Señor, ¿qué estás esperando? Ahora, si tú andabas bien en el Señor en el pasado, ¿qué pasó? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa que te sirve de muleta para no caminar? Hay que levantarse. Recuerda de dónde has caído. Hermanos, quiero que hagan una pausa. Quiero que piensen. Porque aquí el mandato de Cristo es, recuerda de dónde has caído. Algunos ya ni se acuerdan qué es lo que pasó, que los tiene tullidos espiritualmente. Ya ni se acuerdan. Tienes que acordarte qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó que te desanimó? Recuérdalo y entrégalo al Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Y ya que lo entregues al Señor, tú arrepiéntete de lo que a ti te toca. Está bien, te hicieron algo malo a ti, pero lo que tú hiciste mal, te toca a ti. Arrepiéntete de tu pecado y entonces empieza a hacer las cosas como al principio. Como al principio. Hay una canción muy bonita creo que es de Heriberto Hermosillo. Dice, no sé si la han escuchado, dice así, dice. Quiero volver a empezar con un corazón rendido, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a... ¿Qué dice? No me olvido, pero bueno. Habla de eso, es muy bonita esta canción. Y luego dice, y vivir esos tiempos de dulce comunión. Y volver al fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar
a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Que Dios nos conceda eso, hermanos, un día como hoy. Acuérdate, ¿cuál fue el momento más apasionante que viviste con Cristo? ¿Por qué tiene que quedarse atrás? Volvamos hoy, examinémonos, recordemos y pidámosle que nos restaure, que nos avive nuestro corazón, que nos levante y que se note con las obras, que se note con las obras y no nada más con las palabras, porque es la orden de Cristo, ¿verdad? Haz las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando más pasión tuviste por Cristo? ¿Qué hacías por Él? Hablabas de Cristo y no te avergonzabas. Cantabas de Él y no te avergonzabas de que alguien te viera o que desentonaras. Levantabas tus manos adorando al Señor. Eras honesto, pagabas tus deudas, ayudabas a los necesitados, pero todo motivado por amor y no nada más de manera religiosa, legalista. Yo no sé de dónde hayas tú caído, pero te animo a que reflexiones hoy. Cristo nos advierte claramente, ya para ir terminando lo que dice el pasaje de hoy. Dice Cristo, si no nos arrepentimos, Él le dijo a la iglesia, vendré a ti, y no pacíficamente, sino disciplinariamente, ¿verdad? Dice, vendré a ti. En cualquier momento puede venir Cristo. Y luego dice, quitaré, literalmente la palabra que se usa es moveré tu candelabro si no te arrepientes. No se sabe si la iglesia se iba a arrepentir o no, pero la exhortación fue clara. ¿Qué significa quitar el candelabro, Luis? ¿Qué era el candelabro? ¿Quién recuerda? Iglesias. La Porque iglesia. los candelabros representaban las iglesias. El candelabro era una lámpara. ¿Está claro? Era una lámpara de los 7 brazos. ¿Qué hacen las lámparas? Dan luz. Dan luz. Y luego Cristo dice que los candelabros representan las iglesias. ¿Qué representa entonces la advertencia de Cristo aquí? Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro. La luz representa lo que la iglesia irradia, es su testimonio. ¿Me doy a entender? Quitarle el candelabro era una advertencia. Yo estoy dispuesto a quitar la iglesia de ahí. Ahora, ¿qué creen que pasó? ¿Que se arrepintió o que no se arrepintió la iglesia de Éfeso? Creo que no se arrepintió porque ya no está, ¿no? Que tengo entendido que ya no existe. Exactamente. Esa iglesia ya no existe, hermanos. Entonces, se cumplió la advertencia de Cristo tristemente. ¿Verdad? Que no nos pase lo mismo. Que si Cristo nos llama a cuentas, encuentre un corazón arrepentido. Terminamos entonces leyendo la aplicación. Tú mismo, Jesús. La salvación no se pierde, pero el Señor puede mover su favor ministerial a otro lugar. Qué triste sería, ¿no? Que el Señor quite su favor de nuestra iglesia y lo perdamos. Finalmente, la promesa al que sea fiel, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y en Primera de Juan se nos dice que lo que vence es nuestra fe. La fe cuenta mucho. Aquí están los incentivos de Cristo a los creyentes verdaderos. Tengan en cuenta que hay profesantes. Siempre que encontramos en la Biblia exhortaciones fuertes de Cristo a la iglesia, lo hace no porque la salvación se pierda, sino porque en la iglesia hay personas que creen que son cristianas, pero no lo son, y su conducta lo deja ver. Y Cristo quiere que despierten, que despierten. Entonces, son exhortaciones a los profesantes. En la promesa que Cristo hace a esta iglesia nos recuerda el principio y el final de la revelación, el árbol de la vida. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? ¿Dónde se menciona por primera vez?
¿Eh? Del Edén, Génesis. jardín del En Edén. Génesis. En Génesis, ¿verdad? Y la última vez que se menciona, ¿alguien sabe cuál? En Apocalipsis. En En el final, ¿verdad? En la capítulo- Nueva Jerusalén, donde va a venir el paraíso final, donde Dios tiene su paraíso y allí nosotros esperamos estar. Entonces el Espíritu Santo dice, el que tiene oído, oiga. Y esta frase no nada más es, oigan, significa obedezcan. Eso es lo que significa. ¿Me doy a entender? Y luego dice que al que venza, el Señor Jesús le dará de comer. Para aquellos que preguntan si vamos a comer en el paraíso, es literal. Vamos a comer. Comer. ¿No vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero, hermanos? Entonces va a ser cena sin comida. No, vamos a comer. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que Él está esperando regresar en su reino también para volver a celebrar la cena con nosotros? En las bodas del Cordero vamos a comer y vamos a comer el fruto. Yo no sé qué más vamos a comer. Seguro que va a haber tacos en el cielo porque, pues, oigan, una comida sublime, ¿no? Bueno, eso espero. Carolina está preocupada porque dice que no quiere engordar. Ah, sí, no te preocupes por eso. No te preocupes por eso. En el cielo hay suficiente espacio para todos los gorditos. No te creas. No sé cómo va a ser, pero vamos a tener un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Algunos lo van a tener muy glorificado. Pues no sé, ¿verdad? Bueno, no se preocupen por esto. Ya no va a haber infartos allá. Ahí van a poder comer de todo. Bueno, entonces, el paraíso de Dios. Disfrutaremos, esa es la idea, vamos a disfrutar. Pablo menciona la visión que tuvo del hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, y habla de cosas increíbles que están por venir. Lo que Adán perdió en Edén, el árbol de la vida, vamos nosotros a experimentarlo de regreso al final. ¿Puede leer ahí alguien, por favor? Erika, ¿puedes leer? Sí. Cristo espera que los que disfrutarán la vida eterna vencerán en las áreas de lucha en su vida cristiana. No hay excusa. ¿Usted vencerá? Gracias. Entonces ahí el punto es, eso de que el que venza no es a ver si vencen, es ustedes van a vencer. Ustedes son míos, ustedes son creyentes, ustedes son mi iglesia, ustedes van a vencer. Aquí no es a ver. A ver, levanten la mano los losers. No se crean, no hay. Hoy no vinieron, ¿verdad? No hay losers en la iglesia de Cristo. Hay vencedores. Hay personas que se arrepienten de sus pecados. No son perfectas, pero se arrepienten. Hay personas que vuelven al amor del Señor y aunque fallen 1,000,000 de veces, todas las veces vuelven al Señor. Todas las veces y cada vez menos fallan menos. Esa es la promesa y esa es la expectativa. En la próxima enseñanza vamos a entrar al estudio de la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. En los próximos versículos del 8 al 11, por hoy aquí termina el estudio.